Bienvenidos. Bienvenidos y gracias por estar en este evento especial que reúne a la Red Global de Bancos de Alimentos y la Fundación de Nutrición Infantil, y vamos a hablar de la necesidad de terminar con la desnutrición y el hambre infantil, porque eso es lo que lleva a la prosperidad y la estabilidad para todos. Soy Catherine Bertini, soy fellow con el Consejo de Chicago de los Asuntos Internacionales, y en esta sesión vamos a tener representantes de 33 países que van a estar participando. Vamos a hablar de lo que se ha incluido en el nuevo informe que se titula Las naciones saludables comienzan con niños saludables. Vamos a hablar de la red global y de lo que estamos haciendo, cuáles son los programas. Vamos a hablar acerca de el programa de desayunos de la red One Food Bank, y vamos a hablar de los programas de nutrición y alimentación infantil. Esto es un esfuerzo en equipo y de eso se trata la presentación del día de hoy. Tenemos un panel fantástico. Lisa Moon es la presidenta y directora ejecutiva de la Global Food Banking Network. Ally Mitchell, que es la directora de la Fundación de Nutrición Infantil. Juan Carlos Ortiz, que es el director ejecutivo de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia. Y Stephanie Slerland, que es la directora de Filantropía e Impacto Social de la Fundación Kellogg. Así que antes de que comiencen los ponentes, tengo un par de temas para recordarles. Uno de los panelistas va a hablar en español. Juan Carlos va a hablar en español. Así que si quieren escuchar en inglés, por favor, hagan clic en el globo de interpretación al pie de la pantalla y van a ver que pueden escoger español o inglés para escuchar al panelista en inglés, o si quieren español, pueden escoger español. Después de escuchar de todos los ponentes, vamos a tomar preguntas de la audiencia, y por favor escriban sus preguntas en la pantalla de preguntas y respuestas que también está al pie de la pantalla. Lo pueden hacer en todo momento y vamos a hacer lo mejor posible para responder el mayor número de preguntas. La sesión se está grabando, es oficial, y vamos a tener una grabación disponible en la página. Así que sin ninguna demora más, vamos a pasarle el micrófono a Lisa Moon, que es la primera ponente, presidenta y directora ejecutiva de la Global Food Banking Network. Lisa, es tuya la palabra. Muchas gracias, Catherine. Buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por estar acá. Es un placer estar acá con Juan Carlos, con Stephanie, con Catherine, para hablar con ustedes un poquito acerca de el desafío que presenta el hambre infantil y lo que podemos hacer en colaboración con los gobiernos y con el sector gubernamental, el sector privado, para combatir esto. En unas pocas diapositivas les voy a mostrar específicamente el modelo de los bancos de alimentos y cómo es que nosotros tenemos la suerte de poder apoyar a diferentes organizaciones en el mundo para combatir el hambre infantil. Así que vamos a comenzar. Así que ya sabemos que esta es una sesión fabulosa conjunta que tenemos hoy con gente de la Fundación de Nutrición Infantil y otros aliados, y también los bancos de alimentos con los que trabajamos nosotros en la red global. Voy a comenzar para aquellos de ustedes que no conocen nuestro modelo. Vamos a hablar un poco de esto. Los bancos de alimentos son organizaciones basadas en la comunidad, y fuimos fundados hace más o menos 50 años, y desde ese momento realmente se han establecido y están presentes en casi todos los países del mundo. Lo más importante del modelo es que miramos esta oportunidad o desafío que presenta la cantidad enorme que se produce para consumo humano en todo el mundo, y un porcentaje alto de esto no llega a la mesa, no llega a la gente en general. Así que es un porcentaje muy importante. Tenemos cada día más información acerca de exactamente cuántos alimentos son desperdiciados o echados en los tiraderos. Se sugiere que una tercera parte de los alimentos que se producen para el consumo humano se desperdician. Y los bancos de alimentos están ubicados para poder captar todo esto excedente de alimentos y redirigirlo, llevarlo a la gente que lo necesita, a la gente que enfrenta el hambre. Estas organizaciones locales
Tienen entonces relaciones con los productores de alimentos, con los fabricantes, con las comunidades y trabajan con las organizaciones de base comunitaria que ofrecen una cantidad de servicios sociales para llegar a gente que a lo mejor no tiene acceso a suficientes alimentos para satisfacer sus necesidades diarias de nutrición. Algunas de las organizaciones de base comunitaria con las que trabajamos son las escuelas, por ejemplo, o los grupos educativos que trabajan con niños en edad escolar que a lo mejor no tienen acceso a suficientes alimentos. Y para darle una idea del alcance de los bancos de alimentos, vamos a hablar un poquitito acerca de lo que la red GFN, hace. Y como modelo les podemos decir que trabajamos muy ampliamente, tenemos un impacto enorme. En este webinario, muchos de nosotros saben cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible del milenio y estamos tratando de trabajar con estos ODS personalmente. Primero que nada, tenemos el ODS 12.3, es cortar en la mitad el desperdicio, la pérdida de alimentos. El segundo es el objetivo 12.3, que es terminar con, perdón, terminar el SDG o el objetivo número 2, que es terminar con el hambre a nivel mundial. Aquellos de nosotros que estamos trabajando en los Estados Unidos y en Europa en colaboración, hemos descubierto que los bancos de alimentos en el mundo están ofreciendo alimentos para más o menos 66.5 millones de personas solamente el año pasado. Y eso tiene un impacto enorme realmente. Así que lo más importante, y lo que les quiero decir es que estas organizaciones de base comunitaria, cuando trabajan juntas, tienen realmente el poder de implementar una transformación enorme. Eh, en GFN, nuestra visión es un mundo sin hambre y queremos alimentar al mundo a través del trabajo unido y el avance de los bancos de alimentos. Queremos llevarlo a escala y queremos trabajar con los líderes locales increíbles que están a cargo de los bancos de alimentos locales y de las redes en sus propios países. Juan Carlos, por supuesto, del que vamos a escuchar en un momento, tiene una red inmensa, importantísima en Colombia. Ellos ofrecen apoyo, comparten las mejores prácticas, conocimiento e inversión catalítica que ayuda a todos los líderes a lograr el alivio del hambre en sus comunidades. Esto les da simplemente una idea de cuál es en este momento el estatus de los bancos de alimentos con quien estamos trabajando en la red en este momento. Como pueden ver, muy importante. Estamos trabajando en Centroamérica, Sudamérica, cada día más en África del Sahara, en la región del Pacífico también. Así que lo más importante es que esto nos da la oportunidad en los bancos de alimentos para apoyar, para combatir el hambre infantil. Catherine les va a hablar acerca de la importancia de los programas escolares de alimentación y el impacto increíble que tienen los resultados sobre la educación que tiene esto. Si podemos asegurarnos de que los niños llegan a la escuela, se quedan en la escuela. Estos idealmente son programas por país que son manejados localmente. En muchos lugares, la sociedad civil o los grupos de la sociedad civil, como los bancos de alimentos, se han hecho cargo para poder ofrecer estos programas para aliviar el hambre infantil. Acabamos de publicar un informe hace un par de semanas que mira en particular qué es lo que están haciendo los bancos de alimentos en la red para combatir el hambre infantil, especialmente los programas infantiles. El año pasado trabajamos con 6.2 millones de niños hasta la edad de 18 años de edad y para combatir el hambre infantil lo hacemos a través de estas otras organizaciones de base comunitaria. Así que para darles una idea de cómo es el programa, en 13 de los países hay 23 bancos de alimentos con los que estamos trabajando que están ofreciendo programas de desayunos en la escuela. Stephanie les va a hablar un poquito más acerca de esto. Juan Carlos tiene un programa fantástico para hacer esto con los bancos de alimentos de Colombia. Los bancos de alimentos en 6 países hacen programas de almuerzos en las escuelas. También tenemos bancos de alimentos en 3 países que tienen programas de mochilas. Son programas en los que le dan a los niños en las escuelas
porciones, comidas para que lleven a su familia. O sea, no solamente trabaja con los niños en la escuela, sino para poder llegar a sus hogares, a donde viven, porque a lo mejor también hay gente enfrentando la inseguridad alimentaria. Tenemos algunos bancos de alimentos trabajando con los programas de verano, los programas de vacaciones. Es un programa impresionante, por ejemplo, en Australia Occidental, que mira exactamente cómo podemos hablar con los niños acerca de los tipos de alimentos que ayudan con sus cuerpos para asegurarnos de que están comiendo comidas diferentes y comidas alimenticias y diferentes tipos de comida que a lo mejor los niños no habían conocido antes porque las familias a lo mejor no tenían acceso a otros tipos de alimentos. Y eso ha tenido un impacto enorme. Y creo que al concluir el informe, lo que vemos es que los bancos de alimentos están muy bien ubicados para combatir el hambre infantil y vamos a ampliar este programa. El 74% de los bancos de alimentos dicen que los fondos son un obstáculo enorme, el 54% dice que el conseguir los alimentos en sí es un obstáculo. Así que realmente hay lugares donde hay programas nacionales de alimentación en las escuelas, pero muchos países no alcanzan, eso pasa en casi todo el mundo. Y en esos países los bancos de alimentos realmente se han hecho cargo y han podido asegurarse que se pueden cumplir con las necesidades nutritivas de los niños. Por supuesto, este webinario se hace en un momento sumamente difícil, realmente con dificultades sin precedentes con el COVID-19 y la pandemia. Así que en septiembre compartimos con ustedes que hay muchísimos millones de niños que todavía no han regresado a las escuelas siguen cerradas y esto es realmente un desafío enorme, sin importar dónde uno vive en el mundo. Los niños ya no tienen acceso a los alimentos en la escuela, así que estamos muy contentos de nuestra alianza con la Fundación de Nutrición Infantil para ver cómo podemos invertir y cómo podemos apoyar los bancos de alimentos con los que estamos trabajando, están trabajando con los niños en sus comunidades en particular y pensamos que una de las cosas que estamos pensando es, por supuesto, cuando las escuelas puedan reabrir, tenemos que asegurarnos de que todos los niños regresen a la escuela y en ese caso vamos a tener los programas de alimentación en las escuelas y eso se va a poder hacer cuando los niños regresen, especialmente queremos que regresen las niñas. Así que con eso le vamos a pasar el micrófono a Catherine y vamos a escuchar el resto de la conversación de hoy. Fantástico, Lisa, muchas gracias. Y esperamos escuchar un poco más de ti, pero es una magnífica apertura. Ahora es un placer para mí presentarles a Arlene Mitchell, directora ejecutiva de la Fundación de Nutrición Infantil Global. Arlene. Gracias, Catherine. Voy a pasar unas diapositivas. Entonces, yo trabajo con la Fundación de Nutrición Infantil Global. Es un placer estar aquí hoy para hablarles de los programas de alimentación en las escuelas y los bancos de alimentos y cómo podemos trabajar juntos para enfrentar el hambre en el mundo. La presentación de Lisa fue fantástica. Realmente agradezco que realmente preparó la escena muy bien para lo que quiero decirles ahora. La cuestión de los bancos de alimentos y la colaboración con los programas de alimentación escolar es algo que existe hace mucho tiempo. La alimentación escolar es la perspectiva que yo tengo, por supuesto, hace muchos años trabajo en esto. Hace unos 20 años más o menos fue la primera vez que me contactaron para ver si podían colaborar los bancos de alimentos con la alimentación en las escuelas. En ese momento no funcionó, pero le he prestado mucha atención a lo largo de los años a este tema y he aprendido mucho más sobre los bancos de alimentos. Particularmente me impresionó cuando tuvimos el foro de nutrición infantil, que es un evento anual, cuando lo hicimos en Tunisia en el 2015 y por primera vez vi una oportunidad ahí de que un programa de alimentación escolar colaborara con un banco de alimentos. Y interesante realmente porque estaban utilizando nuevas tecnologías, utilizando blockchain y otras tecnologías para manejar mejor
los suministros de alimentos para hacer un rastreo, un tracing de los alimentos desde su origen hasta el niño que la consume en la escuela. En el 2019, Lisa Moon me llamó en un momento en el que estábamos comenzando a hacer nuestro primer estudio de programas de alimentación escolar en todo el mundo, una encuesta sobre esto. Este es un estudio con información estándar de cada país que tiene programas de alimentación escolar de gran escala y el plan es actualizarlo periódicamente, pero realmente compilamos esta información para entender, saber qué es lo que está pasando en el terreno y para ayudar a los países y a las partes interesadas a que compartan información, que aprendan unos de otros. Cuando conversamos Lisa y yo ese día, nos dimos cuenta de que habíamos perdido la oportunidad de preguntar sobre los bancos de alimentos en nuestra encuesta, en nuestro estudio, porque sí conocíamos de actividades de colaboración entre bancos de alimentos y programas de alimentación escolar. Pero igual aprendimos mucho con este estudio. Vimos que más de 100 países en el mundo tienen programas de alimentación escolar que alcanzan a cientos de millones de niños. Nuestra encuesta estudió en profundidad por lo menos 85 de estos países con programas de alimentación escolar de gran escala. Y algunos de los puntos sobresalientes de esa encuesta, y esto está disponible en un sitio web que les voy a mostrar más adelante y a través de GCNF y en el foro que vamos a tener esta semana también, o que tenemos esta semana, y planeamos divulgar los resultados de esa encuesta de manera más amplia y creo que a lo mejor va a ser de interés para los que trabajan en bancos de alimentos, así como para aquellos que trabajan también en programas de alimentación escolar. Ahora, después de esa conversación, GSNF y GFN comenzaron a explorar colaboraciones, viendo cuáles eran los países que tenían ambos programas en funcionamiento y ver cómo podíamos aliarnos para que más niños en edad escolar tuvieran acceso a alimentos nutritivos. Cuando comenzó la pandemia de COVID-19, las cosas comenzaron a moverse muy rápidamente. Y al hablar de lo que estamos aprendiendo en esta experiencia actual, tenemos que volver un poco para atrás y ver por qué la alimentación escolar puede ser de interés para los bancos de alimentos y por qué los bancos de alimentos pueden ser de interés para los programas de alimentación escolar. Entonces, quiero hacer un par de preguntas para que la gente de la audiencia del público las piense. Primero es, sin importar cuál es su experiencia o en qué trabajan, ¿piensan realmente que los bancos de alimentos y los programas de alimentación escolar sirven a la misma población? ¿Están alcanzando a la misma gente? La presentación de Lisa mostró muy claramente que muchos bancos de alimentos están llegando a niños de edad escolar, pero internamente yo creo que los bancos de alimentos están orientados más hacia las familias y gente con necesidades particulares, como los ancianos y demás. Y los programas de alimentación escolar, obviamente, son exclusivamente para niños en edad escolar. La segunda pregunta es si los bancos de alimentos y los programas de alimentación escolar obtienen alimentos de las mismas fuentes, de los mismos proveedores. No, realmente no, aunque puede haber una cierta superposición ahí. La alimentación escolar tiene que funcionar a través del sistema oficial de escuelas en cada país para llegar a los niños en las escuelas, pero la mayoría de los bancos de alimentos operan como organización no gubernamental, sin fines de lucro, y eso le da un poco más de flexibilidad. Pero pese a estas diferencias y a estas superposiciones de tareas, COVID-19 nos ha abierto un poco los ojos y nos ha enseñado nuevas lecciones. Y quiero hablar un poco de esto también. Hay únicamente, digamos, hay una cantidad limitada de opciones para las familias que no producen sus propios alimentos para obtenerlos. Si uno tiene dinero, por ejemplo, puede comprar alimentos en un mercado
abierto, en una tienda, en un supermercado, un restaurante, una cadena de comidas rápidas, un vendedor callejero y mucha gente obtiene sus alimentos directamente de granjas, de agricultores. Si uno no tiene dinero, una de las opciones para un niño en edad escolar es los programas de alimentación en la escuela o a lo mejor su familia reciben alimentos del banco de alimentos. En el caso de la pandemia ahora, y cuando comenzó a difundirse, ¿qué es lo que pasó? La economía comenzó a contraerse, mucha gente perdió sus trabajos o no podían ganar tanto como ganaban antes. Las escuelas cerraron, en los mercados también a lo mejor a la gente se le dijo que no eran seguros o incluso los supermercados eran menos seguros que antes, los restaurantes, los sitios de comida rápida estaban cerrando, los vendedores callejeros, si no fueron forzados a cerrar, a veces eh, se vieron obligados a cerrar porque no tenían ya clientes. De todas maneras, también se hizo más difícil obtener alimentos directamente de los productores, los agricultores. Los bancos de alimentos continuaron abiertos, muy ocupados y con una demanda cada vez mayor por sus servicios. Los alimentos que originariamente iban destinada a supermercados, a vendedores callejeros, a mercados, etcétera, de repente tuvo que cambiar, buscar otro destino y los bancos de alimentos pasaron a ser una salida para estos alimentos para prevenir el desperdicio, para utilizar lo que era excedente porque el mercado original había cerrado. Entonces, hay mucho, hay mucho lo que hemos aprendido de esta pandemia y hemos examinado algunas de las cosas que ocurrieron, sobre las que aprendimos en este corto plazo y sabemos que las cosas tienen que ser muy específicas al contexto, pero hay algunas cosas que descubrimos que podrían funcionar o pueden funcionar durante una pandemia y que va a acercar aún más a los bancos de alimentos y a los programas de alimentación escolar. Una cosa que puede ocurrir es que los trabajadores de alimentos en escuelas pueden ser enviados a trabajar en bancos de alimentos cuando cierran las escuelas. Tienen muchas de las mismas destrezas, el interés en alimentar a la gente y a lo mejor se los puede desplegar para que trabajen en bancos de alimentos. Los bancos de alimentos, como señaló Lisa, han pasado a ser puntos de distribución alternativos cuando los niños y sus familias no tienen acceso a las escuelas. La capacidad en conjunta para los trabajadores de alimentación escolar y de bancos de alimentos puede ser muy beneficiosa, ya que las reglas del juego han cambiado por el distanciamiento social, el uso de mascarillas o barbijos, el lavado de manos. Hay muchas cosas que el personal de ambos campos tiene que aprender juntos. Pudimos encontrar instancias en las cuales la inscripción para los programas de alimentación escolar le permitían a los bancos de alimentos identificar rápidamente niños vulnerables y pivotear sus esfuerzos para que se los sirviera a través de los bancos de alimentos durante el cierre escolar. Como mencionó Lisa, la procura, eh, la adquisición de alimentos es una cuestión en la que podemos trabajar juntos y determinar si hay excedentes también, cómo compartirlo. Estas son algunas de las oportunidades que ya hemos identificado para alimentación escolar y bancos de alimentos, para su colaboración. Y nuevamente tienen que ser muy específicas en cada contexto. No estamos sugiriendo que sean las únicas maneras, pero yo diría que si están en un entorno en el cual hay tanto bancos de alimentos como programas de alimentación escolar, puede ser un buen momento para conectarse, para investigar cómo y si se puede colaborar. Para concluir, aquí tienen la fundación que GCNF, que gracias a la colaboración de General Mills está trabajando ahora con los bancos de alimentos, con GFN,
Estamos haciendo un estudio para ver qué es lo que pasó durante este primer año de la pandemia de COVID-19 y la idea es distribuir lo que aprendemos de estas lecciones en nuestras redes. Queremos abogar juntos para luchar contra el hambre. Queremos compartir publicaciones. Estamos muy impresionados con publicaciones recientes del Global Food Banking Network y espero que ustedes estén interesados en los resultados de nuestra encuesta, de nuestro estudio también. Definitivamente voy a hacer un par de preguntas relacionadas con los bancos de alimentos en la encuesta que hagamos ahora el año que viene, el 2021. Y estamos buscando también sitios específicos donde podemos expandir o apoyar estas colaboraciones. Estamos muy entusiasmados por esta alianza y creo que encontraremos múltiples maneras y múltiples sitios donde podemos colaborar. Espero que aquellos que están escuchando estén también entusiasmados e interesados en aprender y queremos nosotros aprender de sus ideas y cómo llegar a más niños a través de esta colaboración. La necesidad es muy grande y necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Entonces, muchas gracias y ahora, Catherine, te paso la palabra otra vez. Muchísimas gracias, Arlene. Gracias por esas increíbles ideas y creo que hay tantas cosas parecidas entre nuestras organizaciones y realmente nos has demostrado la manera en que podemos trabajar juntas. Muchísimas gracias por abrir de esta manera. Ahora quisiéramos escuchar de alguien que realmente está a cargo de una red de bancos de alimentos para el país, para su país. Es Juan Carlos Buitrago Ortiz, director ejecutivo de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia. Bienvenido, Juan Carlos. Catherine, buenos días. Saludo muy especial a Lisa, a Anthony, a Mónica, a Ana Catalina, a Alfredo, a todo el equipo de la GFN. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Muy bien. En Colombia hace unos 2 años nos juntamos diferentes organizaciones. Nos juntamos el Gobierno Nacional, la Presidencia de la República, nos juntamos la industria de alimentos, que es muy activa con los bancos de alimentos, el retail más grande de Colombia, que se llama Éxito, y los bancos de alimentos de Colombia en una gran alianza por la nutrición infantil. Nos pusimos un propósito, es un sueño, un propósito aspiracional de que Colombia sea el país de América Latina con la mejor nutrición infantil en 2030. Sabemos que es un propósito difícil de cumplir, pero lo que creemos y lo que queremos es que sí tenemos que erradicar la desnutrición crónica, tenemos que disminuir el bajo peso al nacer, la desnutrición aguda, las muertes por desnutrición, etc. Para cumplir este propósito, lo primero que hicimos a finales del año pasado fue 2 estudios. Estos estudios científicos los lideramos desde la Red de Bancos de Alimentos de Colombia. Los científicos todavía trabajan en la red con nosotros. Un primer análisis, quisimos mirar cuál es la situación nutricional de los niños en el país. Y allí lo que hicimos fue que miramos todas las fuentes secundarias de información, analizamos todas las fuentes secundarias de los indicadores que afectan de manera directa o indirecta la nutrición de los niños en Colombia. Esto que les muestro es apenas un ejemplo. Analizamos la pobreza, cómo se comporta en el país, el acceso al agua potable, el acceso al alcantarillado, energía eléctrica, la educación de los padres, la inseguridad alimentaria, analizamos desnutrición crónica, aguda, riesgo de desnutrición, muertes por desnutrición, bueno, todos los indicadores que afectan la nutrición de los niños para entender cuál era el estado de la nutrición de los niños en Colombia. Y en un segundo estudio analizamos cuáles eran las experiencias del mundo que de verdad habían mejorado la nutrición de los niños. Entonces analizamos los metaanálisis que analizan estudios que tienen resultados estadísticamente significativos para entender cuáles eran esas experiencias que ya estaban mostrando resultados. El estudio es muy largo y lo resumimos en esto. Definimos 2 categorías, 11 líneas de trabajo y definimos las 50 cosas, las 50 intervenciones que teníamos que hacer en Colombia para mejorar la nutrición de los niños. Para que se imaginen, de esas 50 cosas que tienen que pasar en un país para mejorar la nutrición de los niños, una de las 50 cosas
pues es la disminución de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Los bancos de alimentos de Colombia trabajamos en varias de las 50 cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos el programa de emergencias. Cuando hay una emergencia en el país nos activamos con el gobierno nacional y la industria de alimentos. En este momento ya estamos trabajando en la promoción de estrategias de autoabastecimiento de alimentos. Con algunos bancos de alimentos estamos promoviendo la construcción de huertas comunitarias, familiares, y por supuesto tenemos programas como el que les vamos a contar de nutrición, de desayunos saludables, en los que identificamos niños que tienen riesgo de desnutrición o niños que están muy vulnerables y entregamos alimentos de alto valor proteico. La estrategia nacional, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la forma en la que queremos llevar a cabo y cumplir las metas? Pues conocemos cuáles son las cosas, las 50 intervenciones que tienen que pasar en el país. Entonces estamos entendiendo el gobierno qué está haciendo en cada una de esas cosas, los privados qué están haciendo en cada una de esas 50 cosas, las ONGs, los bancos de alimentos, otras organizaciones no gubernamentales que hacen, los organismos multilaterales, y entendiendo qué está haciendo cada una de estas organizaciones, pues empezamos a juntar, empezamos a priorizar, empezamos a renunciar, empezamos a mejorar las diferentes actividades desde un planteamiento, y es que si todos nos ponemos un objetivo, una meta, que es mejorar la nutrición infantil, pues vamos a juntar los esfuerzos, vamos a juntar los recursos que tenemos, las capacidades que tenemos, vamos a organizar un plan de trabajo articulado para optimizar todos los recursos y cumplir la meta de mejorar la nutrición de los niños en Colombia. Tenemos una de las cosas que hacemos, son muchísimas cosas que hacemos en esta gran alianza por la nutrición. Uno de los proyectos importantes que tenemos se llama el proyecto de desayunos saludables. El proyecto está en este momento, digamos, en proceso de fortalecimiento, y para fortalecer este proyecto, pues teníamos que entender, por ejemplo, pues cuál era la prevalencia del consumo de frutas y verduras de los niños en Colombia. Hoy no todos los niños de Colombia comen frutas y verduras. ¿Cuál era la frecuencia del consumo? No todos los niños de Colombia consumen frutas y verduras todos los días. ¿Cuál era la prevalencia de consumo de lácteos, de derivados lácteos? No todos los niños consumen lácteos y no todos los niños consumen lácteos todos los días. Entendiendo esto, pues queríamos entender también a qué le podemos impactar. Hay una enfermedad grave que se llama la desnutrición crónica. En Colombia tenemos cerca de 560.000 niños con desnutrición crónica. Es una enfermedad que ya está demostrado que los niños con esta enfermedad desarrollan 14 puntos menos de coeficiente intelectual, estudian en promedio 5 años menos, en su vida adulta ganan en promedio 54% menos de ingresos. Entonces, esta es una de las objetivos que tenemos para impactar en el marco de este programa. Desayunos saludables lo tenemos en 9 bancos de alimentos, impactamos 55 instituciones sin ánimo de lucro, un total de 3.400 niños y niñas desde el año 1 hasta los años 12. En general, el programa, digamos que tiene un desayuno que es estándar, cambia o se complementa en los diferentes bancos de alimentos, pero el mínimo desayuno que entregamos es este: un cereal, fruta y leche. El programa pues tiene como objetivo que los niños puedan tener un desayuno. Los niños consumen este desayuno antes de las 9 de la mañana para que los niños comiencen su vida bien nutridos. Articulamos a muchas organizaciones, esto es muy importante. Kellogg es un aliado súper importante, estratégico, nos aporta el cereal. Juntamos a 2 empresas de lácteos en Colombia que son competencia, pero en este proyecto se juntan. Alpina y Alquería nos donan la leche que se necesita para estos niños. Articulamos a una empresa de logística que nos ayuda a mover alimentos por todo el país, que se llama Blue Logistic. Y los bancos de alimentos de Colombia tenemos un programa muy bonito, que es el programa de recuperación de excedentes agrícolas. Y en el marco de este programa aportamos todas las frutas que necesitamos para el proyecto. Además de eso, tenemos un aliado que es el New World Brands. Ellos nos ayudan con útiles escolares. Entonces, estos niños además tienen un kit escolar todos los años para mejorar su rendimiento. Abaco, que es la red de bancos de alimentos de Colombia, hace entonces todo ese proceso de articulación intersectorial, interinstitucional. Abaco todo el tiempo está gestionando más alimentos para estos niños. Ya logramos, por ejemplo, alianzas con los avicultores de este país para que entreguemos a estos niños varias veces a la semana su aporte de pollo. Es un aporte proteico muy importante. Gestionamos otros productos que necesitan los niños, como ropa, juguetes, computadores. Abaco está fortaleciendo el proyecto también
desde la perspectiva de la educación alimentaria y nutricional. Es muy importante no solamente entregar alimentos, sino educar a los niños para que mejoren sus condiciones. ABACO articula con el gobierno entonces para que estos niños reciban la oferta institucional y desde ABACO promovemos políticas públicas. En algunos territorios, Colombia ya tiene ley antidesperdicios y estamos promoviendo que en algunos territorios se estructuren políticas públicas locales para la disminución de pérdidas, desperdicios, donde los bancos de alimentos somos protagonistas. Con el programa de desayunos saludables, entonces, estamos mejorando la nutrición de los niños. Es un programa, vuelvo y repito, que está estructurado en el marco de una gran alianza en la que pasan muchas cosas, trabajamos con muchísimas organizaciones, muchos sectores, y uno de los mensajes que quiero que le quede pues, a los compañeros de los bancos de alimentos sobre todo es muy importante articular los diferentes órdenes territoriales, los diferentes sectores, para sumar esfuerzos y de verdad multiplicar los resultados en territorio y transformar la vida y la nutrición de todos los niños y las niñas. Con el programa de desayunos saludables, en Colombia, 3.400 niños en condiciones de vulnerabilidad están creciendo cada vez más sanos, más inteligentes y más felices. Con esto terminamos. Muchas gracias. Les dejo los datos si quieran saber un poco más de la estrategia nacional, del programa de desayunos saludables, la página web de ABACO, mi Twitter. Muchas gracias y le doy la palabra al siguiente ponente. Thank you very much, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos. Una descripción muy impresionante de lo que están haciendo. Una descripción muy impresionante. Y esperamos poder conversarlo un poco más durante la sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo a los participantes que si quieren hacer una pregunta, que la pongan en la casilla de preguntas y respuestas, Q y A. Ahora quiero presentar a Stephanie Slingerland, directora de Filantropía e Impacto Social en la compañía Kellogg. Su compañía ya ha sido mencionada, Stephanie. Esperamos oír más de su trabajo. Sí, hola y muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes virtualmente y hablarles un poco sobre el trabajo que estamos haciendo con la compañía Kellogg para luchar contra el hambre, la inseguridad alimentaria. Quería comenzar con un poco de historia sobre el trabajo que hacemos como compañía de alimentos. Probablemente, bueno, no les sorprenderá saber que el enfoque es sobre el tema del hambre. Sabemos cuál es la importancia de asegurarnos que las familias tengan acceso a la nutrición que necesitan y cuando no lo tienen, queremos abrir este acceso. Lo hacemos a través de lo que llamamos el programa de mejores días de Kellogg, Better Days, que considera toda la cuestión global de la inseguridad alimentaria, no solamente para que la gente tenga acceso a los alimentos que necesitan, pero sino también para que haya suficiente para todos. Eso incluye cosas como el nivel de nutrición de los alimentos, ayudando a que lleguen estos nutrientes a gente en todo el mundo, asegurarnos que trabajamos con los agricultores. Ya escuchamos hablar a otros ponentes sobre conseguir alimentos directamente de los productores de las granjas. Trabajamos con los productores para que utilicen las mejores prácticas para que mejoren el rendimiento de sus cosechas mientras mejoran también su nivel de vida. Y tenemos un enfoque particular, como hablamos hoy, en programas de alimentación, especialmente aquellos para niños. Hemos estado haciendo este trabajo por ya más de 20 años. Comenzó con un enfoque en particular en programas de alimentación para niños, programas de desayunos, como la compañía de cereal más grande del mundo. Probablemente no nos sorprenda que nos hayamos enfocado en esta área, sabiendo lo importante que es el que la gente comience el día con un buen desayuno, en particular los niños que tengan acceso a la nutrición que necesitan para comenzar su día de la manera correcta y para que estén listos para aprender en la escuela. Y sabemos, como hemos escuchado, cuál es la importancia de estos programas y que los niños tengan acceso a esa nutrición todos los días. Lisa habló de un estudio reciente, un estudio de investigación de la Red Global de Alimentos, o Global Food Banking Network, que tuvimos el placer de auspiciar, ya considerando el trabajo que hemos hecho en este espacio y la alianza que tenemos ya de larga data con GFN.
Y para continuar, recalcando la importancia de la nutrición para los niños y lo crítico que es para su desarrollo que tengan acceso a nutrición adecuada durante ese periodo de tiempo y también la importancia de los programas de alimentación en las escuelas. Y escuchamos de la Fundación de Nutrición Infantil Global, la importancia de estos programas, el informe que hicimos conjuntamente con GFN a comienzo de este año, también continuar recalcando este tema. Pero en mi trabajo en este tema, hablamos mucho de la importancia de la nutrición que proveen estos programas y eso es algo absolutamente crítico, pero hay tantos otros beneficios que proveen estos programas de alimentación escolar para los niños todos los días, ayudándolos a comenzar su día para que se desempeñen mejor en la escuela. Hay estudios que demuestran que los niños que comienzan el día con un buen desayuno se desempeñan mejor en la escuela, que hay menos instancias de problemas de conducta en el aula. Y me siento muy orgulloso de haber podido ir a escuelas donde implementaron el programa de desayuno en el aula y es muy alentador ver a los niños venir en la mañana, generalmente tienen su propia tarea para ya sea distribuir el alimento, para prepararse para el desayuno o ponerse en fila, son trabajos que se toman muy seriamente y es muy motivador ver esto. Y al hablar con los maestros, he visto también que eso dicen que ayuda a motivar un sentido de comunidad en la clase, reduce los incidentes de abuso, de bullying. O sea que más allá del aspecto, el beneficio nutricional que ofrecen estos alimentos, hay tantos beneficios más que esta alimentación en la escuela le ofrece a los niños. Yo creo que hablando también del impacto de COVID, esto va a durar y va a tener un efecto significativo en nuestras comunidades, en nuestras escuelas y estos programas de alimentación infantil son parte de esto. Realmente quiero felicitar a la flexibilidad que han demostrado estos programas y los bancos de alimentos durante este tiempo para continuar asegurándose que los niños tengan acceso a los alimentos que necesitan tan desesperadamente. Lisa y yo estuvimos hablando de esto hace un tiempo ya y ella me contó la historia, creo que fue un banco de alimentos en Sudamérica donde los mismos maestros, las maestras, después de cerrada la escuela, querían asegurarse que los niños tuvieran el alimento necesario. Entonces los maestros mismos estaban empacando estos alimentos y llevándolo a pequeñas comunidades rurales de difícil acceso. Entonces es muy alentador ver esa dedicación de todos los que están detrás de estos programas, aún enfrentando una pandemia, que estamos usando nuestra creatividad o están usando su creatividad para que los niños tengan acceso a esta nutrición. Y vemos muchas escuelas que han cambiado sus modelos en comunidades donde eran el punto de acceso para familias y lo siguen siendo para que las familias puedan recoger sus alimentos si está cerrada la escuela. O usando los mismos autobuses escolares para distribuir los alimentos. Es realmente muy bueno ver esa resiliencia de estas redes, asegurándose de hacer lo más posible para que estas familias tengan la nutrición adecuada. Pero espero que a medida que más escuelas puedan abrir, eh, espero que esto pueda continuar porque es tan importante y esos programas de alimentación son tan importantes para la comunidad y todo por los estudiantes. Como mencioné antes, Kellogg ha trabajado siempre en este tema, ya remontándose a nuestro fundador, el señor Kellogg mismo, que era conservacionista, una persona que se ocupaba de la comunidad y especialmente de los niños. Por eso es que este legado continúa en la compañía hoy en día. Pero una de las cosas que creo que hace que nuestro programa de Better Day sea único es que
para trabajar en todo el mundo. Desde el 2015 hemos distribuido más de 2.400 millones de comidas, alcanzando a millones de niños en el mundo. Pero una parte clave de nuestro programa es colaborar con otros, porque sabemos que ninguna compañía, ninguna organización, ningún gobierno por sí solo puede alimentar a las comunidades solo. Es algo en lo que tenemos que trabajar juntos. Tenemos metas muy importantes. Queremos acabar con el hambre, con los objetivos de desarrollo sustentable del milenio y y queremos que todos juntos veamos cómo podemos hacer esto, cómo el sector público, el sector privado pueden trabajar juntos contra la inseguridad alimentaria. Entonces, como compañía, estamos dedicados a esto, queremos continuar haciéndolo, trabajando de manera flexible con ustedes para que las familias tengan acceso a la nutrición que necesitan. Mientras continúa esta pandemia también hemos ofreció más de 18 millones de dólares para ayudar a apoyar estos programas y queremos asegurarnos que organizaciones como GFN y la Fundación de Alimentación Infantil Global tengan los medios para luchar contra estas diferentes necesidades. Queremos que los bancos de alimentos, estas organizaciones continúen teniendo acceso a los fondos y recursos que necesitan para ser flexibles, para continuar luchando contra estas necesidades. Y espero que podamos seguir haciéndolo, ofreciendo también voluntarios, que es parte del trabajo que hacemos en Kellogg's, traer a nuestros empleados a que ayuden en estos eventos de empacado de alimentos y demás. Queremos continuar haciéndolo lo más posible y vamos a seguir haciéndolo, trabajando, colaborando lado a lado con estas organizaciones, porque sabemos lo importante que es y es abrumador ver la cantidad de gente que enfrenta esta inseguridad alimentaria por la pandemia. Entonces, a través del programa de Mejores Días, Better Days, las alianzas con GFN y con otros en el mundo, estamos comprometidos a trabajar con ustedes. Y esto incluye abogar también por la importancia de estos programas. Creo que es algo más en lo que puede ayudar el sector privado en este trabajo tan importante. Por ejemplo, hemos estado abogando junto con nuestros aliados por la expansión de estos programas de alimentación escolar y creo que cuando una compañía con el peso de Kellogg's y otras se alía con el Global Food Banking Network y otros, vemos los beneficios de esto. Vimos el informe que nos dice lo crítico son estos programas de alimentación escolar en el desarrollo infantil y estos beneficios a largo plazo que tienen. Y también, si no tenemos estos programas, el impacto a largo plazo que pueden tener en las comunidades de manera económica y otras también. Entonces, queremos aportar nuestra voz, ayudar a abogar por estas cosas y lo hemos hecho con éxito en muchos casos y en varios países, trabajando para lograr una diferencia y atraer a más gente a que apoye estos programas para que sean sostenibles también en el largo plazo. Nuevamente estoy encantada de estar aquí con ustedes hoy, trabajando lado a lado con ustedes y espero poder responder a las preguntas que tengan. Entonces, pasamos a las preguntas. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much, Stephanie. Appreciate that. And Stephanie, agradecemos el liderazgo que ha asumido Kellogg, no solamente ahora, sino que, como dijiste tú, desde su fundación. Pasamos a algunas preguntas. Hay varias que han escrito en el QIA. Quiero volver al problema más grande que enfrentamos
todos en este momento, junto con los con los problemas de siempre de obtener alimentos, de demás. ¿Qué es el problema del COVID-19? Ya lo han mencionado, pero Lisa, no sé si puedes volver ahora al tema del COVID y algunas de las nuevas iniciativas que han tomado, especialmente con los niños en edad escolar, cuando hablamos del problema de que no estén los niños en las escuelas. ¿Qué es lo que nos puedes decir sobre cómo los bancos de alimentos pueden ayudar donde el COVID-19? Y también sé que los fondos han aumentado enormemente, han podido llegar a mucha más gente porque compañías como Kellogg's y otros han cooperado. Entonces, para tratar de ayudar a la gente hambrienta, si pueden hablar, puedes hablar también, Lisa, de esa parte de la expansión por el COVID. Te agradezco. Lisa, te paso la palabra. Sí, muchas gracias, Catherine. Y puedo hablar acerca de cómo nosotros hemos podido trabajar con nuestros colegas, con nuestros socios, y probablemente Juan Carlos nos puede ayudar a hablar un poco de lo que ellos han estado haciendo en Colombia. Pero básicamente, por supuesto, con la pandemia, cuando esto comenzó en marzo y aún antes, para aquellos que ya estaban en Asia, cuando vimos que se empezaron a cerrar eh, todo, la gente se quedó sin trabajo, se perdió una cantidad de trabajo globalmente en todo el mundo, el trabajo informal, y el comprar alimentos está limitado. Básicamente se puede hacer determinados días por semana y demás. Acá en los Estados Unidos hemos tenido un impacto muy, muy grave. Hemos tenido enormes, muy largas líneas de gente esperando, y sabemos que es lo mismo en todo el mundo. La mayoría de nuestros miembros han visto un aumento de más del 90% de necesidad de los servicios, especialmente al principio de la pandemia. Esto se correlaciona con las agencias de servicios sociales, que son muchos de los que ayudan con la distribución, y debido a los cierres en muchos lugares no se podía distribuir libremente. Ahora muchos de nuestros socios han visto que se han cerrado muchas de las agencias, así que no solamente no tenemos ya estos lugares donde la gente puede tener acceso a los alimentos, a lo mejor eran programas de capacitación de trabajo, programas vocacionales, y tampoco pueden llegar a los alimentos de esa manera, y tampoco tienen acceso a los servicios que necesitaban. Así que es gracias realmente a la increíble colaboración con compañías como Kellogg's y tantos otros que realmente inmediatamente comenzaron a trabajar con nosotros e hicieron las inversiones para ayudar a los bancos de alimentos a aumentar lo que estamos haciendo en todo el mundo. Y para darles una idea, en el 2019, las organizaciones de bancos de alimentos que trabajan con GFN ayudaron a 16.9 millones de personas durante COVID. Este número ya ha aumentado a más de 22 millones de personas. Esto está sucediendo muchísimo en los mercados emergentes. Así que la pregunta, ¿cómo podemos ayudar en GFN? Lo primero que hacemos es que nosotros ofrecimos continuidad, inversiones de continuidad, para que todos nuestros miembros pudieran recibir estas inversiones. Y durante el periodo de la pandemia esto sucedió varias veces, y eso es para cubrir los costos cada vez mayores de los alimentos que tenían que comprar. Los bancos de alimentos normalmente recuperan una cantidad importante de sus productos, pero debido a las interrupciones de la cadena de suministro, esto se hizo muy difícil de conseguir, así que en diferentes puntos de la pandemia se hicieron estos fondos, se pusieron a disposición, y se los ayudó a conseguir realmente las cosas de la canasta básica que la gente realmente necesitaba. Vimos entonces un aumento de las compras de productos, y estas becas ayudaron a cubrir esto. Y también hubo un aumento del costo logístico, obviamente, porque cambiamos de modelo, básicamente. Tenemos que tener distribución sin contacto en este momento para reducir el contagio del virus, y esas inversiones económicas pasaron a ser realmente importantes. Otra cosa que hicimos es que tuvimos el beneficio de tener una red increíble en Asia Oriental con muchísima experiencia de cómo trabajar durante una pandemia, y obviamente al principio de la crisis del COVID-19, ellos comenzó ahí antes y pudieron compartir sus prácticas y su experiencia para que el resto del mundo estuviera más preparado, los otros bancos de alimentos estuviéramos más preparados. Así que tuvimos muchos aliados, socios, conseguimos licencias para
distribuir en las comunidades donde estaba todo muy cerrado y no se les permitía moverse. Así que desde la perspectiva de la alimentación infantil, Juan Carlos puede explicar un poquito más, pero lo que hemos visto es que nuestros colegas de los bancos de alimentos trabajan con las escuelas para identificar dónde viven los niños o trabajar con las agencias para ver dónde viven los niños y para trabajar con las familias para alimentar de esa manera. A lo mejor utilizar la escuela como el sitio donde se dejaban los alimentos o ir a los domicilios, así que eso es parte de lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, esto ayuda muchísimo, así que Juan Carlos, vamos a hacerte la misma pregunta, vamos a ir contigo. ¿Cómo es que la red en Colombia está trabajando más allá del COVID-19 para encontrar a los niños y asegurarse de que tienen alimentos? Juan Carlos, tienes el micrófono. Bueno, gracias. Lo primero, decirles que la red creció en operaciones. Con el COVID teníamos que atender muchas más personas. Antes del coronavirus estábamos atendiendo 651,000 personas. Ahora, con coronavirus, estamos atendiendo 1.8 millones de personas en promedio. Hemos tenido picos altos. Si miramos el pico más alto de cada banco de alimentos de Colombia y sumamos los picos, podríamos decir que hemos atendido este año 2.7 millones de personas. Entonces, como decía Lisa, las ayudas han sido impresionantes. Hemos recibido muchos recursos de Kellogg a través de la GFN. GFN nos ha ayudado a conseguir muchas donaciones. Y esto, digamos que lo hemos invertido en varias cosas. Primero, cuidarnos, porque no podíamos cerrar los bancos de alimentos, teníamos que actualizar los protocolos de bioseguridad, cambiar algunas cosas en las plantas. Entonces, cuidarnos para no cerrar los bancos y mantener la operación, fortalecernos logísticamente porque nos llegan tantos alimentos que nos ha tocado conseguir bodegas, transporte adicional, personas que nos ayudan al empaque, etcétera. Y tercero, la operación con las personas beneficiarias, con las fundaciones beneficiarias también se ha tenido que transformar con muchos bancos de alimentos. Por ejemplo, ya no permitimos que las fundaciones vengan a los bancos, más bien hacemos un domicilio y llevamos los alimentos hasta el lugar de la fundación. Muchas fundaciones que, por ejemplo, tenían niños sentados en un comedor, ahora no los pueden tener, entonces ya la logística es un poco más compleja porque empacamos unos paquetes de alimentos, unos mercados, para que se les entregue niño a niño y así mantener las condiciones nutricionales de los niños. Entonces, la operación ha sido impresionante, casi que hemos duplicado la cantidad de alimentos que se han entregado con respecto al año pasado, y esto gracias pues a todos estos donantes, a Kellogg y a muchas organizaciones y a la GF. Thank you very much, Juan Carlos, and thanks for all your efforts. Muchas gracias, Juan Carlos, y gracias por los esfuerzos tuyos, de tus colegas, para superar estos obstáculos y llegar a tanta más gente. Arlene, comenzamos la conversación hablando de las similitudes, tú hablaste de algunas similitudes entre las operaciones de alimentación escolar y las operaciones de los bancos de alimentos. Entonces, quería preguntarte también o pedirte si pudieras hablar sobre, desde la perspectiva de la capacitación, el entrenamiento. Mucha de la gente que está en esta llamada está aquí porque la red de bancos de alimentos, GFN, tiene sesiones anuales de capacitación, ¿no? Por supuesto, este año es virtual, no en persona, pero ustedes hacen lo mismo, ¿no? En los programas de alimentación escolar. Yo he ido a algunas de esas sesiones y conozco la energía, la dedicación de la gente, que es parecida a la de la gente que va a las capacitaciones para bancos de alimentos. Me pregunto si hay algunas lecciones que se pueden compartir entre la gente de los bancos de alimentos, la gente de los programas de alimentación escolar, en cuanto a la capacitación y bueno, el conocimiento que tienen. Arlene, gracias. Y yo creo que el mejor ejemplo de esto es lo que estamos haciendo hoy. Esta conversación se está haciendo durante, o sea, es nuestro primer foro virtual, como lo llamamos, es la primera vez en 22 años que hemos tenido nuestra conferencia anual de manera virtual. Y el tener esta oportunidad de tener a Juan Carlos en Colombia, a Stephanie, a Lisa, yo en Seattle, Catherine en Nueva York, por ejemplo, y gente de todo el mundo que puede observar esto. Esto es una verdadera oportunidad y creo que estamos aprendiendo
del Global Food Banking Network sobre cómo gestionar este nuevo mundo virtual y espero que hayamos presentado oportunidades para otros también, pero básicamente lo que estamos creando en todos estos casos, creo que con el instituto, el FBLI que hace GFN y nuestro foro, creo que estamos ayudando a que más niños y más familias obtengan los alimentos que necesitan, compartiendo mejor nuestras mejores prácticas y trabajando a través de fronteras, a través de organizaciones, con todas las alianzas y redes que tenemos. Entonces, normalmente, por ejemplo, en nuestro foro anual, generalmente lo tenemos en persona, es una cantidad de actividades y capacitaciones que dura una semana en diferentes sitios todos los años para poder ver qué es lo que está pasando en el terreno. Como di el ejemplo de Tunisia hace un par de años, el año pasado estuvimos en Camboya y esa oportunidad de juntar gente, generalmente vienen de 50, 70 países, funcionarios gubernamentales, gente de la academia, aliados públicos y privados. Es una oportunidad para aprender juntos. Y ahora lo podemos expandir aún más virtualmente. Entonces, una de las cosas que anticipamos eh, para el futuro es que vamos a ver cómo enfrentar las cuestiones de la pandemia y aprender y compartir, aún si tenemos que usar nuevas herramientas para hacerlo, que podemos compartir nuestras experiencias. Pero hemos visto que este entorno de aprendizaje entre pares que compartimos, que tenemos tanto GFN como la Fundación de Nutrición Infantil Global, el aprendizaje entre pares, entre colegas, es probablemente la manera más rápida y más eficaz de aprender. Cuando hablamos con alguien que tiene una vida similar a nuestra, hablamos el mismo idioma y tenemos las mismas preocupaciones y podemos aprender rápidamente a través de esta estructura de aprendizaje entre pares. Entonces, esperamos tener nuestro 23º foro el año que viene. No sé si va a ser en persona o virtual, pero esperamos que nuestros aliados de los bancos de alimentos puedan compartir con nosotros y que tengamos otras oportunidades de aprender, como la que tenemos el día de hoy. Gracias, Arlene. Gracias a toda la gente de los bancos de alimentos que está aquí, a toda la gente de alimentación escolar. Muchas personas hablaron del sector privado y tenemos un par de preguntas sobre el sector privado para hacerle a Stephanie y a lo mejor nos puedes decir, Stephanie, tu compañía es líder. Hay muchas otras también, por supuesto, pero ¿qué es lo que puede hacer la gente en el sistema de bancos de alimentos, el sistema de alimentación escolar, para llegar a más aliados del sector privado? ¿Cómo convencemos a estas personas, estos aliados, ya sean pequeños proveedores minoristas o multinacionales? ¿Cuál es la mejor manera de que las redes consideren contactar al sector privado? Eso es parte. La gente pregunta también cómo pueden hacerlo en su país, cómo pueden ustedes ayudar en su país en particular. Podemos compartir esto en el chat, pero querrían escuchar unos consejos de ti sobre la mejor manera de contactarlos. Y una de las buenas cosas de estas dos redes, en mi opinión, es que ambas consideran al sector privado como un aliado crítico para lograr éxito en su esfuerzo por acabar con el hambre. Entonces, todos quieren encontrar maneras de fortalecer nuestras conexiones en la red. Stephanie, te paso la palabra. Sí, gracias. Creo que una de las maneras en que podemos seguir trabajando juntos es aprovechando a los socios que ya tenemos. Como mencionamos a través del programa Mejores Días, Better Days, uno de los principios es cómo podemos hacer para traer más gente a este trabajo que estamos haciendo. Y tenemos, por supuesto, la potencia de nuestras marcas cuando estamos haciendo esto. Y ahora estamos trabajando con gente en toda la cadena de suministro. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para trabajar con los pequeños comerciantes? Nosotros tenemos las conexiones con estos comerciantes pequeños y podemos trabajar juntos para crear esta sociedad, estas colaboraciones conjuntas, estos programas
y para trabajar de esa manera todos juntos. O alguna de las cosas que ya hemos estado haciendo este año. Hemos aumentado una de las cosas que ha hecho el COVID-19, que ha hecho la pandemia, creo, es que realmente ha aumentado la conciencia del problema que es el hambre. Lo vemos en las noticias, vemos las líneas, las filas de coches, de automóviles esperando en los bancos de alimentos para recibir los paquetes de alimento. Y nosotros como compañía hemos visto mucho más interés en crear estos programas para que trabajen tanto los clientes, los consumidores, para trabajar con las tiendas o a lo mejor para crear plataformas digitales. Y hemos visto un aumento del interés en hacer todas estas cosas. Y si podemos de alguna manera facilitar esto como socios, como colaboradores, trabajando con ustedes para realmente traer más de estos clientes, de estos proveedores, tenemos estas conversaciones con la Red Mundial de Bancos de Alimentos y estamos hablando de la granja a la mesa. ¿Cómo hacemos para conectar algunos de nuestros proveedores con esta cadena, con este trabajo que estamos haciendo y asegurarnos de poder conseguir esos alimentos que se iban a desperdiciar y llevárselos a aquellos que lo necesitan? Obviamente, ¿cuál es el papel que puede jugar el sector privado? Y parte de esto, por supuesto, es la comunicación para ayudar a que todos sean parte del proceso. Y dijeron que hay muchas preguntas acerca de cómo seguir trabajando con Kellogg. Y creo que lo más importante es que obviamente tenemos que asegurarnos que nosotros estamos trabajando con los mercados claves, lo que nosotros estamos trabajando y queremos asegurarnos de apoyar a nuestras comunidades primero, pero por favor hablen conmigo directamente en LinkedIn o en otros canales. Podemos tener estas conversaciones cuando quieran. Y Catherine, quisiera agregar algo. Sí, claro. Una de las cosas extraordinarias que estamos viendo, y Lisa debes estar viendo lo mismo, imagino, es que el sector privado, Juan Carlos también lo mencionó esto en la presentación, el sector privado o las organizaciones en el sector privado que normalmente están en competencia unas con otras, en este caso se reúnen y pueden trabajar juntas para solucionar estos problemas de inseguridad alimenticia. O sea que vemos realmente ejemplos extraordinarios de cómo dos competidores nos ayudan a atraer más competidores a trabajar con nosotros, otras empresas, porque ven cuáles son las necesidades y quieren ayudar. Y eso es algo que las empresas privadas nos pueden ayudar a hacer para poder trabajar con diferentes compañías, aunque normalmente competirían. Thanks very much. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Yo sé que ustedes, por supuesto, reciben contribuciones del sector privado. Nos mostraste algo de esto en las diapositivas. ¿Qué pasa cuando alguien les quiere dar algo que ustedes piensan que no es nutritivo o no es útil, por así decir? ¿Cómo hacen ustedes para solucionar esto y mantener una buena relación con el aliado o el socio? Muy bien, bueno, esta es una recomendación para todos los bancos de alimentos de Colombia y voy a explicar los bancos de alimentos del mundo que nos están viendo y voy a explicar desde lo más simple hasta lo más complejo. Lo primero es que una alimentación saludable, una alimentación adecuada, tiene que ser una alimentación completa, equilibrada, inocua. La alimentación saludable es una alimentación variada. Eso es muy importante. Y esto quiere decir que cada persona tiene unos requerimientos nutricionales distintos y entonces tenemos que conocer cuáles son los requerimientos nutricionales de las personas que estamos beneficiando. Esto es importante. Un alimento por sí solo no causa daño. Una alimentación variada significa que los seres humanos debemos comer todos los alimentos, todos los tipos de alimentos. Entonces, un alimento por sí solo no causa daño. Lo que causa daño es el consumo en exceso de los alimentos. Lo que causa daño son los malos hábitos alimentarios, la falta de actividad física, por ejemplo. Y por esto, la educación alimentaria y nutricional es muy importante. Por eso los bancos de alimentos, además de entregar alimentos, tenemos que hacer mucha educación alimentaria y nutricional a todas las personas que estamos atendiendo. Es la clave. Además, porque con la educación alimentaria y nutricional, pues es que se estructuran los hábitos.
que se estructuran sobre todo desde los niños más pequeñitos, desde la primera infancia. Entonces, los alimentos que nos donan, que de pronto no son tan nutritivos, por supuesto que nos sirven porque es que los seres humanos para vivir también necesitamos calorías. Lo importante es que los entreguemos en las cantidades adecuadas y que se consuman en las cantidades adecuadas para que no tengamos una malnutrición, digamos, por exceso en las personas vulnerables. Lo ideal es que los bancos de alimentos nos asesoremos con equipos de nutricionistas que nos ayuden a entender cada organización que atendemos, qué personas atiende, en qué momentos del ciclo vital, cuáles son las necesidades nutricionales de esas personas en ese momento del ciclo vital, para que empecemos a entregar unos paquetes cada vez más pertinentes, que sean adecuados de acuerdo a la cantidad de personas que atiende esa fundación u organización, de acuerdo al momento del ciclo vital de esas personas y, por supuesto, de acuerdo a sus necesidades nutricionales. Entonces, recomendación, por supuesto que nos asesoremos de equipos de nutricionistas a hacer unas entregas cada vez más pertinentes. Que los alimentos que compremos, ahorita en pandemia estamos comprando alimentos, pues sean los alimentos más nutritivos, que nos ayuden a complementar todo eso que recibimos en donación, pues deberíamos comprar, por ejemplo, en Colombia estamos comprando frijoles, estamos comprando lentejas, alimentos muy nutritivos que casi nunca nos llegan en donación y con esos alimentos complementamos los paquetes que le damos a las organizaciones sin ánimo de lucro. En Colombia, digamos que estamos tratando, este es un proceso que se va a demorar años, estamos reestructurando las categorías de alimentos, agrupando los alimentos que más se parecen porque dan unos aportes nutricionales muy similares. Entonces, si reorganizamos la estructura de las categorías de alimentos que tenemos, luego vamos a poder decir, entregamos tantos lácteos, entregamos tantas raíces y tubérculos, entregamos tantos cereales, y como a esta fundación le entregué 10 kilos de lácteos, 10 kilos de raíces, hice unos aportes de tanto ácido fólico, de tanto calcio, de tanto hierro, de tantas calorías. Estamos en ese proceso, en este momento de reorganización. Logísticamente no es fácil porque nos cambia un montón de cosas en el descargue, en el almacenamiento, en el pesaje de los alimentos, pero vamos hacia allá, entender qué recibimos, cómo lo entregamos de la manera más pertinente para nutrir mejor las personas que atendemos. Right. Good. Thank you very much. Muchísimas gracias. Y ahora, mientras estamos hablando, estamos recibiendo las preguntas. Algunas son para Carlos, otras son para Arlene. Y la pregunta es si ustedes alguna vez sirven alimentos calientes, comidas calientes para los niños, proteínas, por ejemplo, carnes, pescados, y por supuesto esto se tiene que, tenemos que dividirlo entre pre-COVID y después del COVID. Son diferentes respuestas, me imagino. Y también la pregunta era para Juan, a veces dice que los niños no tienen en su hábito alimenticio el tomar leche, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para seguir ofreciendo alimentos nutritivos pese a eso? Esa es una pregunta para los dos, para Juan Carlos y para Arlene. A ver, Juan Carlos, si quieres comenzar, después vamos a Arlene. Bueno, muy bien. El reto es gigantesco y no solamente con la leche. Lo vemos muy marcado en Colombia con las frutas y verduras. El 40% de los alimentos que se pierden en Colombia son frutas y verduras. Los bancos de alimentos de Colombia estamos haciendo un esfuerzo gigantesco para rescatar cada vez más frutas y verduras. Tenemos un programa muy bonito que es el programa de recuperación de excedentes agrícolas. Y hoy casi la mitad de los alimentos que entregamos los bancos de alimentos de Colombia son frutas y verduras. ¿Por qué nos esforzamos tanto? Pues porque trabajamos en la línea de la que estamos hablando, la alimentación sana y saludable. Entonces nos esforzamos mucho porque esos son los alimentos más nutritivos que tenemos a la mano. Ahora, vemos en las estadísticas y en los estudios que se hacen en el país pues que las personas no consumen frutas y verduras. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer, e insisto en este tema, es el esfuerzo de educar, de transformar hábitos, construir hábitos con los niños desde más pequeños para que aprendan a comer las frutas y verduras, para que las aprendan a comer crudas. En Colombia se usan mucho, pero en jugo. Entonces, para que las aprendan a comer de la manera más adecuada, y esto poco a poco va convirtiéndose en un hábito y va mejorando las condiciones de los niños. Thank you, Arlene. Gracias, Arlene.
voy a hablar un poquitito acerca de qué es lo que estamos haciendo con la encuesta mundial. Una de las cosas que sabemos es que todos los programas de alimentación escolar cubren a los niños en edad escolar en la escuela primaria y consiguen los alimentos de diferentes maneras y las dietas más nutritivas, más diversas, son las que vienen en esas situaciones en las que los programas están comprando los alimentos localmente. Así que hemos estado promoviendo el uso de productos locales por mucho tiempo, pero también sabemos que algunos de los alimentos más nutritivos son los más caros. Así que estamos alentando a los gobiernos y a los granjeros a, a que realmente piensen acerca de la nutrición, porque esto es una parte muy importante de su inversión. Si ellos realmente pueden reducir el costo de consumir estos productos más nutritivos, todos, incluidos los niños, se van a beneficiar, especialmente los niños en las escuelas que reciben los alimentos a través de los bancos de alimentos. Pero en este momento las calorías son mucho más baratas. Es mucho más barata la caloría que la nutrición, así que nos queda mucho trabajo por hacer para aprender acerca de cómo reducir el costo de estos productos. Y hay una correlación muy directa entre los fondos que tenemos disponibles y la diversidad de la dieta que se sirve eh, cuando estamos sirviendo comidas escolares. Por ejemplo, cómo hacemos para incluir el contenido de alta proteína, como por ejemplo carnes o leches o lácteos. Y esto es uno de los desafíos más importantes para estos programas de alimentación escolar de aquí en más. ¿Cómo hacer para que los alimentos nutritivos sean más económicos y a gran escala? Pero comenzar con los productos locales y comenzar con los niños más pequeñitos siempre es ideal. Y Juan Carlos mencionó esto también, no solamente comenzar con diferentes tipos de comida, una dieta más diversa, sino también la educación. La educación acerca de la nutrición es muy importante. Las escuelas y los bancos de alimentos realmente nos dan la oportunidad de ofrecer educación para la nutrición. Así que estamos cambiando las conductas y podemos cambiar la conducta de manera tal que pase a la siguiente generación. Thank you. I have to tell it. Gracias. Tengo que contar una historia aquí. En el medio de una vez cuando Arlene y yo estamos trabajando juntos en un programa de alimentación escolar con el programa de alimentación, The World Food Program, visitamos en un país que estaba tratando de desarrollar su industria de los lácteos y me dijo, ¿tiene alguna idea de cómo podemos hacer que la gente consuma más leche? Y le dije, sí, sírvanlo los programas escolares de almuerzos. Dijeron, no, ¿por qué no? Y digo, ¿por qué no? Bueno, es que ya alguien tiene una concesión para servir sodas y en las escuelas. O sea, hay temas políticos con los que uno tiene que lidiar también. Ahora, Lisa, hay una pregunta sobre cómo se comienza. Si un banco de alimentos, ¿cuáles serían los primeros pasos que tomarías si quisieras tener un programa conectado con la alimentación escolar? Sí, muy buena pregunta. Lo primero, yo creo que sería evaluar cuál es la infraestructura de alimentación escolar que existe en su comunidad. Si hay un programa gubernamental, eh, algunos de nuestros miembros trabajan muy estrechamente con el gobierno para eh, complementar parte de estos programas de alimentación escolar que a lo mejor no son financieramente factibles. Entonces, ver cuáles son las oportunidades en sus comunidades y luego ver qué hacen los aliados en las agencias. Si algunos están trabajando con niños en edad escolar o trabajando con las escuelas directamente, a lo mejor pueden darles algunas ideas. Una de las cosas que lanzamos en GFN para apoyar a nuestros asociados y la Fundación Global de Alimentación de Escolar es trabajar apoyando esos programas de alimentación escolar, asegurándonos que cumplan con las mejores prácticas y ver también cómo pueden obtener recursos a largo plazo para esos programas para niños en la escolar, para que tener un suministro confiable de alimentos. Juan Carlos habló de esto, de sus aliados. Muchas veces esto involucra comprar también aquí alimentos y tener los aliados correctos. Si están aliados con GFN, tenemos gente en nuestro personal que puede trabajar
con ustedes y con el apoyo también de la Fundación Global de Nutrición Infantil para poder arrancar con esto. Muchas gracias, Stephanie. Creo que tenemos tiempo para una pregunta nada más aquí. Te quiero pasar la palabra. Alguien preguntó el tipo de alimentos que se le da a los bancos de alimentos y si en el futuro se podría considerar, o si está pasando en este momento, que compañías produzcan alimentos específicamente para los bancos de alimentos. ¿Es algo que ocurre, que podría ocurrir, algo que se podría utilizar en el futuro? Yo creo que, bueno, de hecho es un modelo interesante y es algo que sé que nosotros estamos explorando. Por ejemplo, en India tenemos un programa que se llama Bright Start, Comienzo Brillante, que suministra alimentos a los programas de alimentación escolar y son alimentos que producimos específicamente para ese programa de alimentación escolar porque sabemos que hay ciertos nutrientes que necesitan los niños en sus dietas, entonces nos aseguramos que estos alimentos que producimos tengan esos nutrientes que necesitan. Creo que es una idea muy interesante, es un modelo que vale la pena explorar. Tenemos algunas cosas que estamos aprendiendo todavía sobre ese modelo en particular para ver cómo puede continuar, porque hay nutrientes que necesitan y que pueden ser diferentes también dependiendo del mercado. Sabemos que nuestros alimentos pueden ayudar a proveer estos nutrientes. Nuestra cartera, por supuesto, nuestros productos están basados en plantas. Sabemos cuál es la importancia de consumir estos productos vegetales en la dieta. Entonces, podemos ver cómo poder continuar ofreciendo estos alimentos a la gente que los necesita. Fantástico, gracias. Creo que ya es casi la hora. No sé, Arlene, este es uno de los primeros esfuerzos de colaboración entre la GFN y la Fundación de Nutrición Infantil Global. Espero que los participantes la hayan encontrado útil, una conversación útil, creo que fue un diálogo rico y constructivo y bueno, sigamos adelante y espero que mejoremos aún más nuestra relación y tengamos más conexión en el futuro, porque ambas organizaciones están dedicadas a acabar con el hambre y a utilizar organizaciones de base comunitaria para hacerlo y hay mucha energía en este trabajo comunitario, trabajando con la comunidad, con gobiernos también y con los aliados del sector privado. Espero que esto haya sido un buen ejemplo de cómo podemos mejorar las cosas aún más. Muchas gracias a todos los panelistas, a Juan Carlos, Stephanie, las dos CEOs de estas grandes organizaciones, Lisa y Arlene. Gracias a todos por escuchar, por enviarnos buenas preguntas. Tratamos de contestar la mayor cantidad posible. Lamento que no hayamos podido llegar a todas, pero tienen una invitación de Stephanie de que le escriban, que conecten con ella, espero que lo hagan y también que sigan la conexión con Arlene, con Lisa en sus organizaciones respectivas. Tenemos algunos auspiciantes especiales en FBLI, General Mills, HB Brambles, Cargill, Delay Piper Foundation, la Fundación Lala, Ingridion. Queremos agradecerles a todos estos auspiciantes por su apoyo. Esta sesión se grabó, como mencionamos al comienzo. En la tarde deberían recibir ya un enlace a la grabación. Por favor, compártanlo con todos los que piensen que se pueden beneficiar de esta conversación. Y buena fortuna, buena suerte a todos y energía y nuestros mejores deseos, sus esfuerzos, donde sea que esté en el mundo para ayudar a los niños y ayudar a acabar con el hambre. Gracias.